Bueno, espero que se encuentren muy bien todos los miembros del seminario Páginas de Marx. Les habla Santiago Alarcón, coordinador de este seminario junto con Stephanie Rosso, y voy a proceder a hacer el comentario que da apertura a las intervenciones el día de hoy. Con estas lecturas, con estas ambas, las que tenemos propuestas para hoy, daremos por terminada la primera sección del seminario en este año, que concierne con el tema de la fuente filosófica en el marxismo, cómo se encuentra ella vinculada, articulada y desarrollada en el pensamiento marxista, especialmente desde los aportes de Marx y Engels respectivamente. Es una manera como de, no podría decir de acercamiento, de introducción, son discusiones, son temas, son debates que sin duda alguna implicarían más desarrollos, incluso un poco más profundos de lo que se han hecho hasta ahora, pero bueno, decidimos tomar este camino este año y creo que los resultados son satisfactorios en el entendido de que es un tema difícil, en que en estas condiciones en las cuales estamos haciendo el seminario por medio de WhatsApp y estos medios digitales, pues eh, hacen un poco difícil las cosas, también facilitan otros asuntos, pero en mi valoración creo que con los comentarios, los aportes y lo que uno ve que se va desarrollando, el resultado es satisfactorio. Ustedes se han dado cuenta que el tema de la filosofía y particularmente algunos conceptos de carácter epistemológico tienen un gran grado de dificultad en el marxismo y, y por eso insisto en que hay que valorar positivamente lo que ha sido el resultado hasta ahora. Entonces, soy plenamente consciente y quiero transmitirles este mensaje de que faltan asuntos por comprender, pero como diría Zuleta, a veces necesitamos de la paciencia para comprender asuntos de alto y de largo calado. Y acá en definitiva no se agota el tema de la filosofía dentro del marxismo, pero sí contamos con unas bases, estamos sensibilizados, estamos de cierta forma cercanos a una serie de debates y discusiones que nos van a permitir comprender mejor asuntos posteriormente, sobre todo en lo que nos corresponde analizar y ver en relación con las otras instancias del pensamiento marxista, la que hemos denominado como la fuente de la sociopolítica y la fuente de la economía política. Yo creo que básicamente tenemos elementos para ensamblar esas áreas de conocimiento, en cómo se van articulando y especialmente ver en el sentido de una especie de totalidad orgánica todos estos pensamientos, cómo se articulan lógicamente en el pensamiento marxista o en la obra de Marx y Engels, en las obras de Marx y Engels particularmente. Yo creo que teniendo como una comprensión de lo que es la concepción de totalidad en el marxismo, obviamente siendo en cierta medida leales con la herencia hegeliana que tiene ese concepto, con lo fundamental. Creo que Hegel aportó, y eso es lo que hemos visto, perdón, en los textos anteriores, ha sido un aporte fundamental, pero ya luego en su concatenación, o más bien en su desarrollo con Marx, hay un desarrollo muchísimo más importante, más, digámoslo, concretizado, aterrizado a lo que es el análisis histórico-social y político. Entonces ahí en esa particularidad es importante ver cómo Marx apropia ese concepto, cómo le da unos énfasis y cómo lo va desarrollando en sus análisis. Ya un poco nos acercábamos al tema, a una ejemplificación de cómo ese concepto operaba en el circuito de la llamada economía política, la totalidad, la distribución, el cambio y el consumo, cuál era el sello que le ponía ahí Marx, también en eso recuerden que lo veíamos con Zuleta, y ya lo que correspondería hacer es verlo también en otros temas, en otros fenómenos sociales y políticos que también se ponen en juego. Esto me parece fundamental porque es como la matriz del pensamiento de Marx. Ese concepto de totalidad y de estructura, obviamente también habían otros que habría que referenciar y que no nos daría el tiempo para abordarlos como se debería, pero está también la concepción misma de la dialéctica.
Pero me parece que teniendo esta comprensión, además lo interesante de ver que está ahí la influencia hegeliana y filosófica, es en el sentido de que ya esto puede abrir más posibilidades y más claridades para comprender como otros conceptos y otras temáticas en torno al marxismo y lo que aborda el marxismo como tal. Entonces ya para ir finalizando sobre esta fuente filosófica y para abordar algunos asuntos que nos parecen cruciales en los textos de referencia, quisiera por lo menos dejar indicadas las siguientes cosas. Lo primero, por el lado del texto del el texto, el del Capital, el del posfacio, el segundo posfacio, perdón, el posfacio que hace Marx a la segunda edición del Capital. De un lado, ese texto pues tiene algo ahí, obviamente no está completo, pero tiene una ironía muy particular. Fue una crítica que le hicieron al Capital cuando se tradujo al ruso dicho texto, y un profesor de economía, siendo muy honesto, hay que decirlo, en su crítica, abordó lo que él consideraba era el método de Marx. Era muy curioso porque este profesor lo hizo en tono de una especie de cuestionamiento, de crítica. Y Marx lo que hace es retomarlo, lo cita al pie de la página como ustedes pudieron verlo, y dice Marx paradójicamente, este señor ha expuesto lo que yo hago efectivamente, o sea, lo que es mi método de conocimiento, este señor lo ha expuesto de manera brillante y lúcida. Y es muy curioso porque cuando uno ve en lo que es una aparente crítica o rechazo, podríamos decir, a lo que ha hecho Marx, este señor en cierta medida como que, eh, no sé, como que apelando a cierta objetividad, termina, o bueno, en mi opinión en la lectura es como elogiando un poco cómo Marx construyó y cómo está en la base de su pensamiento, o cómo se desarrolla en la base del pensamiento de Marx una serie de postulados. Entonces, por un lado es muy curioso, pero a lo que quería llegar también con ese texto era que ustedes un poco se acercaran a esa noción de lo que él llama ahí la diferencia entre el método de exposición y el método de investigación. Y esa diferencia que él sitúa. Ya comprendiendo el concepto de totalidad o teniendo una idea cercana a él, uno puede comprender más esa diferenciación que Marx nos propone ahí y sobre todo cómo el concepto de totalidad específicamente juega un papel fundamental, porque es quizá un concepto que sirve como intermedio entre un momento del conocimiento donde no conocemos el objeto, donde nos arrojamos de cierta manera a la aventura de conocer un objeto y ya cuando empezamos a conocerlo, cómo empezamos a exponer los resultados del conocimiento que hemos logrado sobre determinado objeto. Hay dos movimientos ahí del pensamiento que son muy distintos. No es lo mismo el proceso de investigación, de búsqueda de procesos, de fenómenos, de explicaciones sobre determinado objeto, a ya presentarle al mundo los resultados como tal. De hecho, en cierta medida puede servir la propia historia intelectual de Marx para refrendar un poco eso. O sea, la demora que tiene un texto como El Capital para escribirse tiene en la base esa diferenciación. Eh, bueno, estos ya son como pues minucias y chismes, si se quiere, de la vida de Marx, pero se dice que Marx era, por ejemplo, en la investigación es un poco desordenada, un poco muy desordenada, y que a la hora de exponer o de presentar pues sus resultados o en sus libros ya como consumados y todo eso, tenía pues un estilo muy, muy interesante. Eso tiene en la base esta diferenciación. Y como les decía, ya para ilustrarlo un poco mejor, pasemos al segundo texto, en el cual ese es en el cual desarrollo pues como la diferencia también entre el método de investigación y el método de exposición y que considero yo puede ayudarnos más a la comprensión de este asunto. Bueno, por un lado, yo creo que ya para marcar unas diferencias del concepto de totalidad de Marx respecto al de Hegel, es bueno utilizarlo ya, el de Marx, no como una totalidad meramente
así dicha, no totalidad a secas, sino como totalidad concreta. ¿Por qué me parece esto fundamental? Porque sitúa con más claridad, y en esto pues en términos teóricos esas diferencias son supremamente importantes, porque sitúa cómo opera ese concepto de totalidad en el marxismo. Y ahí hay una diferencia de un autor mexicano, Enrique de la Garza, que es muy interesante. Es la diferencia entre el concreto real y concreto pensado. Miren, este tema ha sido de enormes discusiones, de amplios debates dentro del marxismo, sobre todo en asuntos epistemológicos. ¿Por qué? Tanto en el siglo XX, en el mismo siglo XIX, el tema de lo que ¿qué era primero? ¿La materia o la idea? Básicamente era la discusión entre el materialismo y el idealismo. Algunos planteaban que lo que primero predomina es, no sé, las sensaciones o las prenociones que tiene el sujeto y ya luego va como a verificar en la realidad. Esa sería un poquito como una concepción idealista. Luego está el asunto de que independientemente de lo que piense el sujeto, la realidad es en sí misma, tiene su realidad objetiva, independientemente de lo que el sujeto piense. Entonces, lo que tiene que hacer el sujeto es acomodar su pensamiento de cierta manera, crear un método que le permita la comprensión más eh, eh, acorde a esa realidad. Uno podría decir a grandes rasgos, Marx se sitúa en el segundo punto, en una posición de tipo materialista, pero también hace unas claridades muy importantes. Él dice, un poco ahí lo sitúa en el texto, cuando se parte de la materia, que el conocimiento objetivo de la realidad se puede lograr si en la base del pensamiento tenemos un punto de vista material, por sobre el teórico. Esto es importante aclarar porque no quiere decir que se parte de la materia, se ignorará la teoría. Es decir, como que solamente importa lo empírico y lo otro, lo teórico se desecha. No es de ninguna manera. De hecho, lo que hay es una relación dialéctica. Se condicionan y se relacionan mutuamente ese ámbito teórico y ese ámbito material o empírico. Pero hay que aclararlo en el sentido que lo entiende más. Porque no se trata de decir que, o no confundir, que si se parte de la materia, pues entonces se va a caer en una especie de empirismo desteorizado. Para aclarar ese punto de vista material, a mí me parece importante como hacer una alusión a un texto donde me parece que Marx y Engels son lo más precisos posibles, que es en el texto de la ideología alemana. En ese texto Marx dice lo siguiente, perdón, Marx y Engels dicen lo siguiente, que me parece a mí es la clave para entender cómo ellos asumen ese punto de vista material sin desconocer la participación de las ideas. Más bien lo que hacen es como intercambiar el lugar. Bueno, y también recuerden lo que Marx enuncia en el posfacio, cuando se refiere a Hegel. Dice, yo valoro a Hegel, me pareció que su pensamiento es fundamental, pero le hice una especie de inversión, lo puse de, de pies, estaba de cabeza, yo lo puse de pie, traté de concretizarlo. Eso un poco sitúa lo que les voy a citar enseguida, que está en el texto de la ideología alemana. Dicen Marx y Engels lo siguiente en dicho texto. La producción de las ideas, las representaciones y la conciencia aparece al principio entrelazada inmediatamente con la actividad material y las relaciones materiales de las personas, como el lenguaje de la vida real, la formación de las ideas, el pensamiento, las relaciones espirituales de las personas se presentan aquí todavía como emanación directa de su comportamiento material. Esta es la clave de la relación material que propone el marxismo. Esta es la clave, porque quiere decir cómo se generan las ideas, las representaciones, los pensamientos que tenemos tienen directamente e inexorablemente una relación con nuestra práctica real. Esto lo piensa Marx en un sentido, si se quiere, social, cultural e ideológico, es decir, cómo las sociedades forman sus culturas, forman sus religiones, forman sus maneras de comprender y asumir una conciencia sobre las realidades sociales que viven, es decir, directamente desde su proceso material, desde sus acciones cotidianas, de cómo se relacionan con el trabajo, pues eso material tampoco se puede reducir a lo económico, pero es fundamental lo económico, porque es lo que marca una cotidianidad en las personas, cómo resuelven sus condiciones materiales de existencia.
Pues bueno, a partir de una relación con la producción material. Y ahí se juega gran parte de la vida de las personas. Pero luego está no sé, el ámbito social, la familia, la educación, es decir, todo un constructo social que es lo que en este sentido Marx entiende como lo material. Entonces, cuando ellos dicen, si queremos de cierta manera comprender objetivamente la realidad y queremos entender por qué se han producido determinadas ideas, por ende y por consecuencia debemos conocer esas actividades materiales que reposan o que están en la base de esas ideas como tal, ¿cierto? Y miren esta otra claridad que de alguna manera nos sitúa de una manera un poco más clara esta relación entre la materialidad y la construcción de las ideas. Dice Marx también en la ideología alemana, Marx y Engels, totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que las personas dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del ser predicado, pensado, representado o imaginado para llegar, arrancando de aquí, al ser viviente. Se parte del ser que realmente actúa y arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. Esto enfatiza un poco lo que había dicho antes, pero como les decía, Marx y Engels lo ponen en lo sitúan en un punto de vista de conocimiento de las sociedades. Lo que pasa es que eso también se traduce es al propio investigador, es decir, al propio conocedor de la realidad social. Él también, el investigador, debe de cierta manera construir ideas en una especie de cotejo, de paralelo permanente con la realidad, con la materialidad. Y a eso apunta el punto de vista. Es lo que Enrique de la Garza sitúa como el concreto real, que el concreto real, cuando se aborda ese punto de vista material, va avanzando hacia un concreto pensado. ¿Qué les planteo acá? Partiendo de la materia como una concepción materialista. Bueno, también como para ir dejando ese punto ahí ya resuelto. Cuando planteaba ahorita que debe haber esa relación dialéctica entre la teoría y la materia, o que en la base debe estar ese asunto material, es obviamente también entendiendo que no puedo entender la materia efectivamente si no voy desarrollando un lenguaje teórico que me permita descifrar o explicar esa realidad, pero también teniendo en cuenta que yo esa materia no la puedo comprender simplemente enfrentándome, digámoslo, empíricamente a la realidad. Voy a utilizar un ejemplo que quizás es muy burdo, bueno, burdo no, de hecho Zuleta lo utiliza en alguna parte. Por ejemplo, si yo me propongo conocer el capitalismo y digo, no, más nos dice que el punto de vista, que el punto de partida debe ser material, eso no quiere decir que yo voy a entender el capitalismo si me voy para centros comerciales, si me siento frente a las vitrinas y empiezo a ver mercancías. No quiere decir que vaya a entender la materia o el capitalismo haciendo ese proceso burdamente empírico, no. Se trata de que eso que observas materialmente es lo que tiene que regir tu explicación teórica, pero no se niega la explicación teórica, más bien. Yo voy con nociones teóricas, con ciertas comprensiones, a cotejar permanentemente con la realidad. Y el punto que me debe regir la explicación son los procesos reales. No es que yo voy a construir teorías para verificar teorías. Voy a construir teoría es para verificar fenómenos y situaciones objetivas que ocurren en la realidad. Y lo ejemplifico también con lo que está en el texto. Yo no puedo llegar a una comprensión, digamos, de un fenómeno como la Revolución Rusa de 1917, si yo, por ejemplo, no tengo conocimientos previos sobre el campesinado, sobre lo que era la situación geopolítica del mundo en el siglo XX, y luego, desde luego, si no tengo una comprensión de lo que fue la Primera Guerra Mundial, cómo se estaba desarrollando. Yo, por ejemplo, esos no son elementos que brotan de la inmediatez,
y de una mera observación de asuntos empíricos. Esos son conocimientos que me demandan el fenómeno que estoy estudiando, incluso me van a permitir comprender mejor la materialidad del objeto que se está presentando. Supongamos, voy a hacer una especie de entrevista a estoy hablando de esa época, obviamente ya no hay eh, sobrevivientes del 17, pero voy yo, por ejemplo, a entrevistar, supongamos, a un revolucionario de esa época. Voy a comprender mejor y voy a tener una comprensión más rica de lo que él me vaya a enunciar en su relato oral, si tengo una comprensión de todos estos asuntos que les decía, de la geopolítica, de las disputas, de la Primera Guerra Mundial, de la situación del campesinado a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, etcétera, etcétera. Todo eso me va a permitir como una comprensión más específica. Dejando ahí ese punto, es lo que básicamente sitúa esa diferencia entre el concreto real y el concreto pensado. Cómo se aborda un objeto teniendo esa base material, pero siempre cotejándolo con la teoría y por tanto ir construyendo una explicación, una teoría acorde a ese fenómeno objetivo como tal. Ya para terminar, me parece fundamental que en esa diferenciación entre lo que es el método de exposición y el método de investigación, eh, situar esa diferencia, o más bien, más que la diferencia, la claridad sobre lo que es el punto de partida y lo que es un comienzo de la investigación, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, y está situado un poco en la tablita que se desarrolla en el texto. Cuando yo digo, por ejemplo, que el punto de partida se ha logrado en una investigación, es porque de una u otra forma se ha logrado construir una síntesis y una especie de determinación, perdón, una síntesis que me permite exponer las múltiples determinaciones de determinado objeto. El ejemplo más reciente de todo esto es el análisis de la mercancía que hace Marx en el Capital. ¿Por qué empieza Marx por la mercancía en el Capital? Ese es un comienzo ingenuo, inocente. Marx estaba haciendo ahí, no sé, elucubraciones intelectuales. No, eso tiene todo un sentido. ¿Por qué pasa? Porque uno podría decir que como punto de partida para el análisis del capitalismo, la mercancía es una síntesis de múltiples determinaciones. Por eso es el punto de partida, porque partiendo de ese objeto, la mercancía, se pueden ir develando las múltiples relaciones más generales y más complejas que tiene el capitalismo en su funcionamiento. O sea, desde eso tan simple que todos tenemos a la mano, que podemos obtener fácilmente en la calle, ahí hay una síntesis de lo que es en sí el capitalismo, de las relaciones ya más generales que tiene este sistema en sus relaciones mercantiles, en sus relaciones productivas, incluso en sus relaciones políticas, porque dentro del funcionamiento de no solamente la producción, sino el proceso de creación de las mercancías como tal, hay también implicaciones o relacionamientos políticos. Entonces, por eso es fundamental. Y en ese punto, digamos lo que cómo hizo él para lograr esa síntesis o para llegar al conocimiento de que esa síntesis o que ese era el punto de partida. Pues eso no se logra de inmediato. De hecho, el capital o el estudio del capital como tal se demora aproximadamente 15 años más, si no es más, entre escritura, entre investigaciones y todo eso. Es decir, Marx comenzó con la investigación 15 años antes de haber publicado y de haber llegado a la comprensión de que es la materia, o perdón, la mercancía, el punto de partida acertado para el análisis de la investigación, para el análisis, perdón, del capitalismo. Entonces, por eso es diferente. No es lo mismo cuando yo comienzo una investigación a cuando yo he conquistado el punto de partida, porque ese es el punto, valga ahí la redundancia, el punto de partida se conquista. ¿Cómo hago yo para saber que por donde voy a empezar la explicación de un objeto, y miren que por eso el punto de partida se sitúa ya
en el punto del método de exposición, no en el método de investigación, porque en la investigación yo solamente estoy afrontando un objeto que no conozco. Por tanto, ¿cómo sé de antemano que por donde estoy comenzando es correcto? No, eso me voy a dar dando cuenta yo en el proceso de investigación, en los resultados que me arroja los procesos y los fenómenos que yo estoy estudiando e investigando. En ese ir elaborando el conocimiento, voy empezando a desechar lo que es esencial de lo que es inesencial para la explicación del objeto. Y por tanto, empiezo a hacer una construcción lógica y en el proceso de conocimiento me iré dando cuenta que hay un punto de partida o hay un elemento que me permite explicar con mejor rigurosidad o con más claridad o en definitiva con la objetividad que busco determinado fenómeno. Ese es el punto. Diferenciar comienzo de investigación con punto de partida. Bueno, como siempre, debo disculparme con ustedes por la extensión de la presentación, pero dado que no solamente la complejidad del tema requiere una cierta claridad, sino que ya estamos finiquitando este punto de la filosofía, me parecía importante dejar algunas cosas claras y por lo menos exponerlos con toda la amplitud que se espera. Desde luego espero haberme hecho entender y queda abierto el grupo para que ustedes puedan hacer los diferentes aportes e incluso inquietudes o preguntas que tengan al respecto sobre lo que estamos abordando en este punto de la filosofía. Las próximas lecturas que vendrán serán alrededor del tema de la sociopolítica o la influencia del socialismo francés en el marxismo, por ende vamos a cambiar sustancialmente ya pues la temática, pues en el orden pues de, la, de las cosas que estamos estudiando. Y bueno, hasta acá mi comentario. Por favor, cualquier inquietud, duda o planteamiento que quieran hacer, estará el grupo abierto para que lo puedan hacer. Un cordial saludo y seguimos en contacto.